Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿eres tú, Señor? Diga conmigo, ¿eres tú, Señor? Esta pregunta, amados hermanos, deberíamos hacérnosla de forma continua. Porque muchas veces vamos a escuchar voces, vamos a percibir pensamientos, palabras que pudiéramos considerar que proceden de Dios y en realidad no es así. Y necesitamos como hijos de Dios aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Así que por favor acompáñeme a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Y cuando usted lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 3. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Fíjese qué tremenda palabra. El apóstol Pablo comienza advirtiéndonos que en los posteriores tiempos habrá un peligro inminente sobre la iglesia. Y es que muchos dejen de tolerar la sana doctrina. ¿Y qué es lo que va a hacer esta clase de creyentes, esta nueva generación de cristianos? Rodearse de personas que les digan lo que quieren oír. Y cuando como hijos de Dios nos exponemos a un ambiente donde solamente buscamos aquello que nos pudiera favorecer, nos exponemos. Porque la realidad es que cuando hablamos de un ambiente que nos pudiera favorecer o palabras que nos pudieran favorecer, no necesariamente siempre serán las adecuadas para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Comprende? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un periodo de la historia bastante peligroso, ya que conforme más nos acercamos al día final, más opositores a la verdad surgirán. Es por esto que como iglesia de Jesucristo debemos aprender a discernir cuando una enseñanza sustraída de la Biblia es verdadera o cuando esta es una expresión tergiversada del texto sagrado. No porque una enseñanza, no porque una idea, no porque un texto sea sacado de la Biblia, significa que está teniendo una aplicación correcta o una interpretación adecuada. ¿Qué es lo que lo regula? La doctrina. Y si nosotros como hijos de Dios no conocemos la doctrina cristiana, va a ser muy fácil que podamos ser presas de manipulaciones. Y por esta razón es que necesitamos tener conocimiento bíblico. Una de las causas por las cuales las enseñanzas que no son verdaderamente bíblicas prosperan es porque a muchos creyentes les falta conocimiento bíblico. Y esto se debe en gran medida a su poco compromiso por congregarse. Es importantísimo. La Escritura dice, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos nos exponemos a una atmósfera de adoración en la cual es muy probable que si abrimos nuestro corazón, Dios nos ministre, Dios nos hable. Y qué hermoso es, amados hermanos, cuando nosotros tomamos esa determinación, tenemos esa disposición para buscar el rostro de Dios y conocerle más. Lamentablemente hoy vivimos en una generación donde para muchos es demasiado importante sentir. Y entonces menosprecian la doctrina y se van tras aquellas enseñanzas que les producen emociones o sensaciones, que de alguna manera despiertan en ellos sus
anhelos o deseos. Hay un alto porcentaje de creyentes que son fácilmente seducidos a través de la manipulación de personas, que sin escrúpulos emplean palabras para cautivarles y sacar provecho de ellos, desviándolos de la verdad mostrada en las Escrituras. Así que para que yo pueda abrazar una enseñanza, no basta con que esa enseñanza aparentemente haya sido extraída de la Biblia. No es suficiente. No es suficiente que esa enseñanza o esa expresión bíblica produzca en mí una emoción, un sentimiento. Hoy no es de extrañar que en algunos sectores de la iglesia ésta se encuentre debilitada y vulnerable. ¿Por qué? Porque son muchos los creyentes que se están dejando llevar y dirigir más por el sentir de su corazón, por sus emociones o por la inercia de los sucesos que les rodean, que por las convicciones que deberían afirmarles en la dirección que Dios dispuso para cada uno de ellos. Lamentablemente, esto se da de forma constante debido a que muchos cristianos son inmaduros en cuanto a su fe. Si nosotros no maduramos en cuanto a nuestra fe, amados hermanos, va a ser bien fácil que nos engañen. Y te van a decir, pero es que en la Biblia dice, y tú vas a leer un texto fuera de contexto y vas a ser presa de un engaño, presa de una manipulación. Hay personas que te dicen, pues como la Biblia dice tal cosa, y la Biblia no lo cita, la Biblia no lo expresa. Pero como nosotros ignoramos el texto sagrado, como ignoramos la doctrina bíblica, entonces decimos, pues tal vez yo no lo he leído. Entonces voy a creerle, voy a confiar. ¿Sabe? La Escritura enfatiza que mejor es confiar en el Señor que fiarse de los poderosos. Así que si necesitamos alguien en quien confiar plenamente y a ciegas, es en el Señor. ¿Y cómo voy a poder confiar en Él si no lo conozco? Necesito entonces tomarme muy en serio el profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que seamos inmaduros, somos susceptibles de ser engañados. Mientras seamos ignorantes, somos vulnerables ante la manipulación, ante la tergiversación de la verdad. Y amados hermanos, hemos sido llamados por el Señor para crecer, para madurar en la palabra de Dios. Ve lo que dice la Escritura allí en Efesios capítulo 4. Vamos allí, Efesios capítulo 4. Y leemos el verso 14, por favor. Y dice la palabra de nuestro Dios, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, escuche, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Quiénes son los más susceptibles del engaño? Los cristianos inmaduros, los que son niños en Cristo, los que pueden llevar años en el Evangelio y lo único que han acumulado, porque ni siquiera información han acumulado, es antigüedad. Y sabe, si queremos ser una iglesia que realmente acerque el reino de los cielos al mundo, necesitamos conocer más de Dios, conocer más de su palabra, profundizar en la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ese punto en la historia donde la gente no tolerará la sana doctrina y se va a dejar arrastrar por enseñanzas que a ellos les parezcan fantásticas. Y entonces, ¿dónde quedó la verdad? Para muchas personas hay muchas cosas que son subjetivas. Lo que tú sientes por mí es subjetivo. Lo que yo siento por ti es subjetivo. Lo que tú piensas de este tema es subjetivo. Lo que yo pienso de determinado tema es subjetivo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hablamos de la palabra de Dios, que es la verdad, ahí no podemos decir que la Escritura es subjetiva. Porque la palabra de Dios nos revela el corazón del Padre. Y en ello nosotros necesitamos
profundizar para poder entonces comprender y aprender a discernir la verdad de la mentira. ¿Cómo usted puede identificar si alguna pieza de joyería es de oro o fantasía? Conociendo. Si usted conoce el oro, usted puede entonces identificar la diferencia. ¿Cómo vamos a identificar un texto sacado de contexto para suplir o satisfacer un pretexto de un texto bien aplicado? Conociendo la Escritura. No basta simplemente con tener el texto, nos es necesario ir al contexto y darnos cuenta en ese análisis si la idea original del Espíritu Santo sobre ese pasaje se aplica de forma correcta. Cuando nosotros no nos interesamos en esos grandes detalles, es que somos fácilmente presa del engaño. Entonces, si queremos aprender a discernir y poder comprender de forma clara la voluntad de Dios para nosotros, nos es imprescindible madurar en la fe. Y esa madurez, amados hermanos, la vamos a obtener solamente en la medida que estemos dispuestos a menguar para que el Señor crezca. En la medida que conozcamos más la palabra de Dios y en la medida que nuestro criterio espiritual se agudice. Lamentablemente, muchos cristianos en la actualidad no tienen criterio propio en cuanto a asuntos de fe. ¿Por qué? Porque no tienen sustento, no tienen bases, no tienen realmente los fundamentos que requiere su fe para poder enfrentar el error. Y usted va a ver un montón de ideas equivocadas mayormente en este tiempo donde están surgiendo muchísimas ideologías y pareciera que la iglesia está desarmada ante dichas ideologías. No saben los creyentes cómo defender la fe, no saben cómo parar el error. Necesitamos entonces madurar y avanzar en el conocimiento del Señor. Amén. Mire, considere lo siguiente, que es esencial para poder discernir la voz de Dios en este periodo de la historia que estamos viviendo. Pues lo esencial es que entendamos que es imprescindible como iglesia del Señor entender una cosa, amados hermanos, que Dios sigue hablando. Dios está hablando. En este tiempo Dios está hablando. Y Él nos habla con una finalidad y es la de revelarnos su voluntad. ¿Para qué? Para entonces edificar y dirigir a su pueblo. ¿Ha escuchado usted el pasaje que dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Bueno, pues esa es la realidad que están viviendo hoy muchos cristianos. Están siendo seducidos, están siendo engañados, están siendo desviados. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces, es imprescindible que entendamos como iglesia que Dios actualmente habla a su pueblo. Y nos habla porque la finalidad del comunicarse con nosotros es la de revelarnos su voluntad. Ahora, hay dos formas en las cuales Dios nos revela su voluntad. Una es de manera universal a través de la Escritura, ¿ok? Todos tenemos la misma Biblia. Pero debemos entender que Dios también trata con nosotros de manera personal e individual. Entonces, cuando Dios nos revela su voluntad, tiene un propósito y es la de edificarnos y dirigirnos. Ahora, como lo he mencionado, sabemos que Dios habla y Él se comunica con su iglesia a través de tres principales medios. El primero, el Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es la Biblia escrita. Lo que tenemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si usted quiere conocer acerca de algún tema, la palabra escrita de Dios es esa lámpara que alumbra su caminar.
¿Para qué? Para que usted no tropiece, para que usted no se equivoque, para que usted no cometa errores. Dios nos habla a través de su palabra escrita. 2, también nos habla a través de su Espíritu Santo. Le hablaba y le mencionaba que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y va a haber ocasiones en las cuales, si usted profundiza en el conocimiento de la Escritura, que Dios va a hablar a su interior a través de su Espíritu Santo, dándole vida a un pasaje bíblico. ¿Cómo conocemos a esta expresión, a esta experiencia? Como un rema de Dios. Cuando usted está meditando en la palabra o está enfrentando una circunstancia o está atravesando por un proceso y de pronto viene a su mente y trae luz un pasaje bíblico, usted está recibiendo de parte de Dios un rema. Y es bien importante, amados hermanos, que entendamos que ese rema que Dios nos da para identificar que no es una idea que está surgiendo de mí, debo entender que siempre una palabra del Espíritu Santo provocará en mi espíritu convicción. Jesús dijo, Dios es espíritu. Esa la considero yo de manera personal la revelación más profunda de toda la Biblia. Porque esa revelación nos la hace el Hijo de Dios, aquel que estuvo en la gloria con Dios y descendió para revelarnos al Padre. Él nos está diciendo, Dios es espíritu. Y esto es muy trascendente porque me habla de la naturaleza de aquel que me ha amado. Y de acuerdo al entendimiento de la palabra de Dios, debemos de saber que nosotros somos seres tripartitas. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y si Dios es espíritu, Dios quiere relacionarse con nosotros a través de la naturaleza espiritual que Él puso en nosotros. Él quiere una relación contigo de espíritu a espíritu. El problema es que muchos de nosotros anteponemos nuestras necesidades y algunos más nuestras emociones. Cuando queremos vincularnos con Dios para que Él supla nuestras necesidades, o cuando nosotros queremos vincularnos con Dios para que Él satisfaga ciertas necesidades, nosotros no estamos vinculándonos de forma ideal. La forma ideal para vincularnos con Dios es de espíritu a espíritu. Y cuando el Espíritu Santo trae sobre de ti un rema, el Espíritu produce en tu espíritu convicción. Escuche, convicción, no confusión ni emoción. Porque no todo lo que Dios hable a tu espíritu te va a provocar ganas de hacerlo. Porque muchas veces Dios va a hablar a tu vida para corregir aspectos de la misma. Habrá otras ocasiones donde Dios te exhorte a tomar una dirección diferente. Habrá veces donde Dios te redarguya, habrá veces donde Dios te motive, donde Dios te lleve a un punto donde Él quiere que tú manifiestes la naturaleza y el carácter de Cristo. Y esto para el hombre natural no siempre es cómodo. ¿Cómo le hago entonces? Muere. El apóstol Pablo dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a cederle el control de mi vida al Señor para que Él pueda manifestar la vida de Cristo a través de mi vida. Por eso es que te digo que cuando el Espíritu tiene una relación vigente con un creyente, el Espíritu Santo constantemente nos revela la voluntad de Dios, y Él lo hace de espíritu a espíritu. Dicha revelación provoca en nosotros convicción, no confusión, ni tampoco emoción. Es algo mucho más profundo. Cuando tú te vinculas con el Señor a través de tu alma, tú estás esperando que todo lo que proceda de Dios sea para ti cómodo, todo lo que proceda de Dios sea para ti algo que produzca una emoción que consideras positiva. Y sabe, a veces moverte dentro de la voluntad de Dios a tu naturaleza humana no le será agradable, no le será sencillo.
muchas personas llegan en ocasiones a confundir al Espíritu Santo con su conciencia. Y déjeme decirle que su conciencia no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la conciencia solamente se encarga de indicarnos si lo que estamos haciendo, de acuerdo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón, es correcto o no. Tu conciencia te da testimonio, pero el Espíritu Santo te guía a la verdad. Tu conciencia te señala, lo que hiciste estuvo mal, lo que haces está bien. Pero el Espíritu Santo te redarguye y te guía hacia Cristo. La tercera forma a través de la cual Dios nos revela su voluntad es a través de nuestras autoridades espirituales. A través principalmente de los ministerios de gobierno. Esos no son estrictamente el único canal, pero es importante que usted lo sepa. Si usted quiere tener una mayor certeza de que lo que esté escuchando es la voluntad de Dios, asegúrese de que esto que está usted entendiendo también es avalado por una autoridad espiritual. Cuando hablo de ministerios de gobierno, hablo del apóstol, hablo del profeta, hablo del evangelista, el pastor y el maestro. Amén. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión y oscuridad. Todos presumen tener la verdad. Pero la realidad, amados hermanos, es que la verdad que está en la palabra de Dios está al alcance de todo aquel que quiere conocer más del Señor. Y entonces en un mundo donde todo el mundo presume tener la verdad, tú puedes discernir y saber y llegar al entendimiento de cuál es genuinamente la verdad. Dios nos habla a través de las autoridades espirituales, pero no de manera exclusiva. En ocasiones Dios va a utilizar a un hermano comprometido en la fe, consagrado, cuyo testimonio le respalda, para hablarnos alguna palabra que traiga a nuestra vida la confirmación de lo que Dios ya ha venido hablando a nuestra vida. En ocasiones comenzará a posiblemente mostrarnos qué es lo que Dios nos quiere revelar. Pero es importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, reitero, los tres canales a través de los cuales Dios nos revela su voluntad es el Logos, que es la palabra escrita. 2, el Espíritu Santo, a través de un trato individual con cada uno de nosotros, lo cual podemos identificar como un rema, y las autoridades espirituales. Ahora, el problema que la iglesia enfrenta en este tiempo para conocer la voluntad de Dios y andar en ella se debe principalmente a, como ya mencioné, a una carencia personal de conocimiento bíblico y una relación distante con el Espíritu Santo. De nada nos sirve tener información en nuestra cabeza si no tenemos relación. Hay muchos cristianos que conocen muchos textos de la Biblia, pero no tienen una relación real y vigente con el Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, va a ser un problema para ellos al intentar discernir la verdad. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No podemos creer que podemos ver en la luz de la gloria de Dios, la luz, dice el salmista, en tu luz veremos la luz, y creer que lo único que yo necesito es una interpretación privada de lo que la Biblia dice. No, yo necesito entender que lo que yo entienda de la Escritura debe de ser confirmado por el Espíritu de Dios en mi corazón. ¿Para qué? Para salvaguardarme del error. Cuando nosotros tenemos una relación deficiente con el Espíritu Santo, nos exponemos a las cuerdas del error y abuso. Y escuche, esto se da muchas veces desde diferentes sectores, pero principalmente de aquellos que están en autoridad. ¿Quién puede abusar más fácilmente de un cristiano? Su autoridad.
Y lamentablemente hoy vivimos en una generación en la que muchas autoridades espirituales no tienen conocimiento bíblico. Llegaron de forma circunstancial a ejercer un ministerio, algunos por intereses ilegítimos, aunque nos parezca sorprendente, porque hay muchos que ven la religión como un negocio. Y esto es un peligro para una iglesia que no conoce las Escrituras. Consideren lo siguiente. Y dice nuestra lámina: por mucho tiempo se ha sabido de líderes espirituales que abusan de las personas que tienen bajo su cuidado, y mucho de ese abuso se debe a la falta de discernimiento y criterio que hay en la vida de aquellos que se exponen a tales personas. Es triste, pero es una realidad, amados hermanos. No podemos tapar el sol con un dedo. Y algo que hoy quiero enseñarles es que ustedes deben de madurar y crecer en cuanto a su nivel de discernimiento y entendimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que el día en el cual ya no esté yo al frente de la iglesia, ustedes tengan la posibilidad de seguir adelante en su fe en Cristo Jesús sin ningún problema. O cuando en algún momento por diferentes circunstancias usted tenga que moverse de localidad o cambiarse de comunidad, usted puede estar en otra congregación teniendo la certeza de que usted va a estar caminando con Cristo. Para muchas personas carentes de escrúpulos y de temor de Dios, las personas, escuche esto, dentro de sus congregaciones no son almas que deben cuidar y pastorear. Para muchos pseudopastores, esas personas son solo un número, un medio para obtener un beneficio personal. Y por este motivo es que considero crucial que como hijos de Dios estemos alerta y profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque siempre será la palabra de Dios la que nos muestre aquello que debemos hacer. Ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esto era algo con lo cual se lidiaba de forma continua. Y por eso Él nos advirtió lo siguiente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 15. Discernir, escuche, no es sospechar. Discernir no es sospechar. Vuelva a decirlo conmigo. Discernir no es sospechar. Discernir no es sospechar. Esta enseñanza no es para que usted a partir de hoy comience a ver con sospecha a todo el mundo. Esta enseñanza es para que usted deje de ser niño, para que usted decida profundizar en el conocimiento de las Escrituras, para que usted esté dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu del Señor. Y entonces usted desarrolle un criterio espiritual personal que le permita, a la luz de la palabra de Dios, entender cuando una enseñanza, cuando una solicitud tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña y cuando se está abusando de ti. Este mensaje no solamente va a incomodar pastores, va a incomodar apóstoles, va a incomodar ministros, va a incomodar servidores. Porque hay servidores que se valen de la posición que tienen para tratar mal a aquellos que están bajo su autoridad. Y muchas veces ni siquiera el pastor, hablando de mi persona, les trata o les habla como esos servidores les llegan a tratar o hablar. Y eso no es correcto. Por eso es importante que desarrollemos un nivel de madurez tal que no nos permita andar fluctuando, ni tampoco irnos al extremo en el cual nos estamos dejando explotar porque hemos de alguna manera jurado cierta lealtad, ni caigamos en el otro extremo donde solo buscamos aquello que nos conviene o aquello que queremos. Tenemos que madurar para tener estabilidad. Amén. Discernir no es lo mismo que sospechar, así que téngalo bien en consideración.
De ahí la importancia de considerar las palabras del apóstol Juan cuando él dijo: no crean a todo aquel que diga que está bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino aprendan a probar los espíritus. ¿Por qué la gente fácilmente se deja llevar por una persona que tiene determinada posición dentro de la iglesia cuando lo que esa persona está haciendo es destruir? Por ignorantes. ¿Por qué los chismes, las murmuraciones tienen la posibilidad y la capacidad de correr dentro del cuerpo de Cristo como gangrena? Porque el pueblo no se ha preparado para conocer la verdad. Las emociones son los que los arrastran. Son sensibles a aquellas palabras que muchos, como lo enseña la Escritura en Efesios, con dolo están empleando las artimañas del error y están manipulando la verdad, tergiversando la realidad. ¿Y qué sucede con los creyentes que no tienen un cimiento sólido? Se dejan arrastrar, se llenan de prejuicios y muchos de ellos se apartan de Cristo. Y sabe, tenemos que madurar para mantener estabilidad. Dios, amados hermanos, no es el único que habla en nuestra vida. También Satanás habla y sus demonios. También nuestra mente genera sus propios diálogos, sus propias historias. Nuestra alma produce, con base en los pensamientos que cultivamos, determinadas emociones y sentimientos que en ocasiones nos impiden escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han estado luchando con entender cuál es la voluntad de Dios para ustedes y tienen pensamientos propios que les dicen: no, es que deberías de estar haciendo esto, pero hay una voz por allá en el fondo que te dice: no es por ahí. Y luchamos, ¿por qué? Porque tenemos pensamientos propios, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones, y cuando no hemos madurado, no hemos logrado desarrollar ese nivel de relación que nos permita crecer y alcanzar el conocimiento de la verdad. Algunos creyentes se dejan manipular e impresionar por el carisma de la persona que les habla. Sí, así tan burdo como usted lo ve, es para ellos tan importante el carisma de la persona, que no analizan lo que sale de la boca de esa persona. Tal vez sí tienes un líder muy carismático, pero lo que te está hablando no es la verdad escrita en la palabra de Dios. La mitad de sus sermones te habla de su vida, la otra mitad cuenta chistes. Pero estás fascinado porque a tu parecer tiene personalidad, tiene carisma. Y no analizas lo que te está enseñando. Eres susceptible de ser manipulable. Para muchos cristianos es peligroso la forma en la cual se dejan manipular, porque la persona que tienen por autoridad sabe cómo llegar a sus corazones. Tú eres un campeón, vamos, tú eres exitoso, tú eres la mejor persona. Y mueve sus emociones de tal manera que quedan expuestos a la manipulación. A veces por la simple apariencia de la persona. El mismo profeta Samuel estaba cometiendo ese error. Y dice la Escritura que Dios le tuvo que decir: hey, cálmate, Eliab no va a ser el sucesor de Saúl, porque el primer hijo de Isaí que encontró Samuel fue a Eliab y lo vio igualmente alto, igualmente atractivo, igualmente fuerte, y el Señor dice: tranquilo, los hombres se dejan llevar por lo que ven, pero yo miro el corazón. Todas estas cosas que les he mencionado, para muchos cristianos son importantes, pero en realidad a los ojos de Dios carecen de valor y trascendencia. Por eso, si debemos y queremos crecer en discernimiento, debemos conocer mejor la palabra de Dios y juzgar la enseñanza que se nos brinda, la cual, repito,
No porque sea extraída de la Biblia significa que es bíblica. ¿Comprende eso? Toda enseñanza extraída de la Biblia que presuma de ser bíblica debe de ser cristocéntrica, congruente con el resto de las escrituras. Cristocéntrica, ¿qué quiere decir? Pues que Cristo es el centro de esa enseñanza. Usted va a encontrar a Cristo de principio a fin en esa enseñanza, que es congruente con el resto de las escrituras. No se va a contradecir en ningún punto. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, esa enseñanza será congruente. Revise los videos que tenemos en la red sobre doctrina bíblica y usted allí va a encontrar un término que utilizo para referirme a esta congruencia, y yo lo llamo armonía bíblica. Toda enseñanza debe de cumplir con la armonía bíblica y debe de tener un criterio reformado. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza debe apegarse a las prácticas y creencias de la iglesia primitiva. La reforma de Lutero no fue otra cosa sino eso, romper con la tradición para volver a los inicios. Romper con la costumbre para regresar a la senda antigua. Y si una enseñanza que se nos está comunicando no satisface estos tres elementos de ser cristocéntrica, de tener armonía bíblica y de ser reformada, no deberíamos aceptarla, aunque nos haga sentir bien. A veces decimos, es que pues yo llevo mucho tiempo dentro de la iglesia, yo creo que yo no voy a ser engañado. Yo he dado incluso cursos, no creo que a mí me engañen. Vamos a ver primero de Reyes capítulo 13. Este es el capítulo más triste de la Biblia. Es tan triste que Dios ni siquiera nos revela el nombre de su protagonista, solo nos lo muestra como el hombre de Dios que llegó de Judá. Primero de Reyes capítulo 13. ¿Lo tiene? Escuche. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor le había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a mi casa conmigo y come algo más, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Yo les hablaba al principio de dos maneras en las cuales Dios trata con nosotros, una de forma universal y otra de manera individual. No era un mandamiento para el mundo entero que nadie debía de comer en este lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Era un mandamiento para él. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como cristianos entender aquellos mandamientos que Dios está dirigiéndonos a cada uno de nosotros.
Un ejemplo, cierra tus redes sociales. Pero pídeselo a todos. A veces tratamos de que el trato de Dios sea universal cuando lo que Dios quiere hacer es algo individual. Y en este caso, la orden de Dios para el hombre de Dios era: no comas en Betel. No comas ni bebas. Y cuando termines de cumplir con el plan para el cual yo te he enviado, regresa por otro lugar. El rey trata de convencerlo. ¿Y qué hace el hombre de Dios? Dice: no, ¿por qué? Porque Dios me lo prohibió. Mira, cuando el enemigo intenta tentarte de forma descarada, de forma tan clara, tan abierta, es difícil que alguien que tiene un poco de conocimiento bíblico caiga. ¿Qué hace entonces? Busca un proceso de seducción que sea más sutil. Si el enemigo quiere meter a una iglesia en error, no va a hacer que se prediquen herejías de forma abierta, las va a difuminar. ¿Para qué? Para que los corazones que están preparados, sus tierras, sus terrenos, para recibir herejías y producir fruto, lo hagan. No en todos los corazones germina la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no todos los corazones están preparados para dar fruto de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: un sembrador salió a sembrar y esparció su semilla, y parte de esa semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. ¿Qué sucedió con esta? Comenzó a germinar, pero como no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre espinos, y como los espinos ahogaron la planta, no llegó a dar fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. No todos los creyentes tienen un corazón que pudiera asemejarse a una buena tierra. Algunos de nosotros tenemos un corazón donde lo que va a germinar no es agradable a Dios. ¿Dónde se cosechan los mangos? ¿En qué parte de nuestro país se dan los mangos? Hacia la zona del sur, ¿no? Muy húmedo, muy cálido. Y si quisiéramos sembrarlo en el desierto de Sonora, ¿se nos daría con una semilla de primera? ¿Por qué? Porque el terreno no es el adecuado. Te pregunto, ¿qué está germinando en tu corazón? Porque lo que está germinando en tu corazón me habla de la naturaleza y de la condición en la cual tienes tu corazón. He visto tantas veces situaciones de líderes cometer errores, pastores caer, y a la gente que está bajo esa autoridad acribillarlos literalmente. Es un hipócrita, es un falso, es un mentiroso. Dices: ok, te lo creo. Pero ¿qué hay con toda la enseñanza que te dio? ¿Por qué esa semilla de decepción está germinando tan rápidamente en tu corazón? Y los años de enseñanza donde te inculcó el evangelio no germinaron en ti. A veces no nos damos cuenta de eso. No preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esta persona es tan ávida a traicionar, pero no fue ávida para recibir la palabra que le enseñaba a perdonar? Tiene que ver con tu corazón. No tiene que ver con la semilla. Tiene que ver con el terreno y la forma en la cual tu corazón responde a la semilla. Hay gente, mira, que no se graba un texto de la Biblia porque dices que tengo muy mala memoria. Pero dile que te cuente el último escándalo en la iglesia y con detalles te lo dice. No, y fulana y sutana y mengana me contaron. Y te arma historias de 3, 4 fuentes y te las despliega. Pero un texto de la Biblia no se sabe. ¿Por qué? ¿Realmente tiene problemas con su memoria? No, el problema está en su corazón.
Por eso la palabra no germina, pero sí germinan los chismes, sí germina la manipulación, sí germinan las mentiras. Dice la Escritura, verso 11, en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá, y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan y beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, también yo soy un profeta como tú. Y un ángel del Señor, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. ¿Qué le faltó al hombre de Dios que vino de Judá? Discernimiento, madurez, equilibrio, criterio. Porque una persona con criterio espiritual desarrollado diría, bueno, ¿y por qué Dios te lo dijo a ti y no me lo ha dicho a mí? A mí fue Dios quien me envió a Betel para pronunciar esas palabras contra el altar. Y ahora vienes tú diciéndome que tú también eres profeta, que tú también has estado en el secreto con Dios y que Dios te ha dicho algo que a mí no me ha dicho. Muchos cristianos como este hombre de Dios caen. Y necesitamos crecer en discernimiento. Mire, para discernir, si usted quiere discernir a una persona, sea un pastor, un apóstol, un líder, una persona que con nosotros convive en la casa de Dios, usted debe de considerar por lo menos 6 aspectos para aprender a discernir sobre lo que nos dice esa persona. Y lo primero que tenemos que evaluar es que esa persona tenga buen testimonio. Tanto al interior de la iglesia como fuera de la iglesia, con creyentes como con inconversos. Cuando nosotros como hijos de Dios vamos a inclinar nuestro oído a alguien, asegúrate que esa persona es digna de ser imitada. Segundo, esa persona debe de apegarse a la palabra escrita. Si tú realmente quieres saber si lo que te están diciendo tiene como trasfondo el consejo de Dios, tú debes escuchar en sus expresiones que cita la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios tiene poder. Si yo te voy a dar mi consejo basado en mi experiencia o en mi habilidad, lo que yo te diga no tiene mucha trascendencia, al menos no para tu futuro. Porque tal vez de momento pueda sacarte del problema, pero no tiene el potencial ni la capacidad que tiene la palabra de Dios para dirigirnos hacia un puerto seguro. 3, esa persona debe ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? El Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conocerán. Una persona que está llena del Espíritu Santo no anda de chismosa. Una persona que está llena del Espíritu Santo no está sembrando discordia entre los hermanos. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a fijar su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y necesariamente siempre te va a redirigir tu mirada hacia el Señor. 4, esa persona se congrega y cumple con sus responsabilidades cristianas.
Es una persona, amados hermanos, que está comprometida con la causa del Evangelio. Es tan importante que nosotros entendamos esta verdad. ¿Qué otra característica yo debería de evaluar en una persona que pretende comunicarme la palabra de Dios? Yo sé que es una persona de oración. Y algo más, es lo suficientemente madura y humilde como para guiarte a Cristo. Y decirte, verifícalo con tus autoridades. No es solo lo que yo te puedo decir, no es solo lo que yo te puedo aconsejar, lo que más te serviría sería venir a los pies de Cristo, presentar tu situación y que tus pastores tengan conocimiento de ello. Esto a muchos cristianos les incomoda. No, pero pues dime tú, ¿para qué tengo que ir con el pastor? El clásico pretexto, está muy ocupado. Seguramente tu destino vale tan poco que lo que el pastor pudiera estar entretenido no lo vale, como para que lo interrumpas. Pero el problema es que queremos vivir de forma independiente. Y nuevamente rechazamos la doctrina y buscamos quien nos diga lo que nosotros queremos oír. ¿Se da cuenta por qué es tan peligroso este tiempo? Necesitamos discernir. Ahora, ¿de quiénes tengo que huir? Porque hay personas, créame, que ni siquiera como para intentar discernir. Huye de esa gente. ¿Cuáles serían algunas características de estas? Te intentan manipular tus emociones para obtener algo de ti, servicio o beneficio. Debemos de tener mucho cuidado con la forma en la cual muchos se valen de la fe para sacar provecho. Ay, hermanos, fíjense que mi carro se descompuso. Y pues yo le he estado hablando con Dios, ustedes saben, y le he dicho, Padre, ya necesito un carro nuevo. Pero tú sabes, Señor, qué difícil es para mí andar en este carro que no tiene ni aire acondicionado. Yo creo que me merezco un carro de gama alta, Señor. Y Dios le dijo a pídeselo a mi iglesia. Hermanos, Dios me habló y me dijo que me tienen que comprar un Audi 2023 para el próximo mes. Y tiene que ser de la serie S, por lo menos. Hay personas que lo hacen. Y tienes a sus congregantes endeudándose, empeñando sus cosas, porque quieren obedecer a Dios. Y lo pongo entre comillas, obedecer a Dios. Todo ministro de culto debe de ser responsable de su estabilidad financiera sin convertirse en una carga para su congregación. Es que, ¿qué creen, hermanos? Me va tan mal y siempre estoy luchando y batallando con los ataques del enemigo. ¿Ustedes podrían conseguirme esto? ¿Darme aquello? ¿Suplir esto u otro? Y mira, no estoy diciendo que ayudar a los hermanos o ayudar a nuestros líderes sea malo. El problema es cuando la actitud que se está observando en los líderes, pastores y apóstoles es la de un descarado abuso de autoridad. Muchos de estos te van a manipular. ¿Para qué? Para que les des lo que posees o les brindes un servicio. He escuchado muchísimas historias. Se me descompuso mi auto, vuelvo, ya sé, tal hermano es mecánico, voy a ir a verlo. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Fíjate que mi auto me está fallando y pues yo estaba orando. Volvemos a meter a Dios. Y de repente el Señor me dijo, llévalo con su tanito.
Y llegué con usted, hermano, hasta parece un milagro. El carro solo llegó aquí y se le quebró la máquina. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que son muy nobles. Y van a decir, ¿sabe qué? Sí, no se preocupe, pastor, yo lo voy reparando y le voy diciendo. Sí, hermano, muchas gracias. Pero este ya sabe de antemano que una vez que su auto esté reparado le dirá, que Dios te lo pague. Oiga, pastor, pero yo agarré la mesada de mis hijos, de mi familia, para invertir en las piezas de su auto, ayúdeme. El Señor te lo multiplicará, varón. Es irresponsabilidad, es manipulación, es explotación. Y podríamos dar muchísimos más ejemplos. Desde aquel que vende alimentos. Dios me dijo que viniera a ti. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Elías y estos vividores? Que Elías, cuando lo envió con la viuda de Sarepta, Dios le dijo anticipadamente, le he ordenado que te dé de comer. Esta mujer ya tenía una convicción espiritual en su corazón, para que cuando la palabra de Elías fuera soltada, ésta hiciera clic en su espíritu. No le produjo una emoción, no le produjo convicción, no, confusión, tenía convicción. Entonces ella, no teniendo nada y escuchando la solicitud de Elías, parecería una barbaridad hoy en siglo XXI. Pero ¿por qué ella pudo obedecer? Porque tenía una convicción, porque Dios ya había ministrado a su espíritu. Y la voz de Elías vino a traer a ella convicción, no confusión ni generar emoción. Huye de las personas que te digan, Dios me reveló. ¿Qué les reveló Dios? Generalmente esta gente que se reviste de espiritualidad, pero que en realidad es muy carnal, Dios les revela cosas que afectan a la iglesia y que expresarlas no edifican tu vida, involucrándote en chismes o sembrando en tu corazón desconfianza hacia otros. Deberíamos de analizar. Usted no sabe la cantidad de problemas delicados que he tenido que tratar al interior de la iglesia, y siempre mi estándar ha sido: ¿cuánto edificará a la iglesia el que el problema de esta persona se sepa de forma pública? Si va a destruir, no tiene sentido que lo haga público. Pero ¿sabes a quién no le importa? A quien tiene más hambre de poder y posición que amor por la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que al expresar sus revelaciones adquirirán aliados, que finalmente los van a llevar a cumplir con el propósito que está en lo íntimo de su corazón. Huye de las personas de las cuales cuando hablan no escuchas nada que tiene que ver con la palabra, con los principios del evangelio, sino simplemente su opinión. No tiene nada que añadir a tu vida. No deberías darles tanto peso o tanto poder en tu vida. Huye de aquellas personas que no den muestras de estabilidad ni madurez personal y espiritual. Es que yo soy muy espiritual en la iglesia, pero fuera de ella soy un payaso. Es que soy alegre y lo que sucede es que la gente no me entiende. Debemos de buscar ser congruentes y darnos cuenta, amados hermanos, que dentro o fuera de la iglesia somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Una persona que no tiene estabilidad ni madurez, tanto en lo personal como en lo espiritual, ¿qué te puede aconsejar? ¿De qué manera te puede dirigir?
Pero cuando tú no tienes un grado de madurez lo suficiente como para discernir, te la crees, se la compras. Y ya no observas ni siquiera cómo está su vida, solo se queda en tu mente todo lo que te dijo. Así voy a hacer, sí, así voy a actuar. Inclina tu oído a gente que tenga solvencia, tanto personal como espiritual. Una persona que te demuestre que tiene solidez, que tiene claridad en lo que quiere. Huye de alguien que hable mal de otro. ¿Por qué? Porque cuando te des la vuelta va a comenzar a hablar mal de ti. Hasta ahí nos sirve de consejo esa canción de Pedro Infante, ¿no? Que decía, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Es que veamos la premisa, vienen a hablarte mal de alguien que no está presente. Esa ya es falta de ética. ¿Por qué no le llamas y me dices todo lo que me estás diciendo en su cara? Porque es bien fácil hablar a las espaldas de quien no puede en ese momento defenderse. Y lo hacen con toda alevosía, porque saben que van a generar en ti un prejuicio, que aunque después escuches la verdad de los labios de esa persona, no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque te faltó discernimiento, te faltó madurez, te faltó profundidad y estabilidad, y simplemente te dejaste llevar. Entonces hay que tener cuidado en estos tiempos donde hay oscuridad. ¿Comprende? Concluimos con el siguiente pasaje. Todo gira en derredor de algo, hermanos, si es profundizar en la palabra de Dios. ¿Quieres realmente discernir la expresión, ¿eres tú, Señor? ¿Quieres saber si realmente es Dios quien te está hablando? Profundiza en la palabra. ¿Cristo haría lo que esta persona está haciendo para decirme que lo que me dice es de Dios? ¿Así actuaría el Señor? Vean, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Vea cómo cambia la gente de congregación a congregación. Este año he salido muy poco, pero en algunas congregaciones que he visitado he predicado o he repetido sermones que he predicado aquí. Y si usted viera cuánto cambia el sermón, cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque la forma en la cual el auditorio recibe la palabra, la gente reacciona a la palabra, va permitiendo que Dios vaya hablándole a cada gente como Él quiere. Y no digo que sea mejor en un lugar que en otro, simplemente es diferente. Entonces los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron ellos el mensaje con toda avidez. Y escuche, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Quiénes les estaban predicando? Pablo y Silas. Si hoy sabemos algo de teología, es gracias al apóstol Pablo. Pero los discípulos de Berea, no porque fuera Pablo enseñándoles, se la compraban, iban a la escritura. No porque usted tenga años de escucharme, no porque usted diga, ay, es que yo confío mucho en la enseñanza del pastor Samuel, me la compre, vaya a la escritura, discierna. Cuando usted haga eso, le van a surgir muchas dudas. ¿Por qué? Por su nivel de entendimiento de las escrituras. Y yo me voy a alegrar de que usted venga y me diga, pastor, ¿por qué dijo esto si la escritura dice esto? Y entonces me voy a alegrar no porque haya encontrado en ella una contradicción, sino porque usted está abriéndole la puerta a una oportunidad para crecer en revelación.
Y entonces yo con gusto le explicaré por qué enseñé un pasaje de determinada manera cuando la Escritura, a su parecer, decía otra cosa. Los discípulos de Berea entonces examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Cuando hay hambre de la palabra de Dios, hay multiplicación. Pero tenemos, amados hermanos, que resguardarnos del engaño, de la manipulación, del error. No piense que todo lo que se atraviesa por su mente es el Espíritu Santo hablándole. Pregúntese cada día: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Señor? Confírmamelo a través de las Escrituras, a través de mis autoridades. Veme guiando. Pero no se quede simplemente con una emoción o una sensación y usted se deje arrastrar, porque entonces será, como dice la Escritura, como un niño que cambia constantemente de decisión. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y dar gracias.